se viene el frío, se vienen los meses de la calefacción, buena parte de ella eléctrica. Y se viene también, bueno, eso no sabemos si se viene, ¿no? Pero la UTE le ha pedido al Ministerio de Economía a ver si puede, que está en condiciones de bajar un 15% las tarifas. Pero independientemente de esto, estamos tomando decisiones adecuadas, decisiones que podemos tomar para hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica, no solo para calefacción o de la energía en general. Bueno, vamos a recibir a Ernesto Elenter, que es experto en eficiencia energética y gerente de la consultoría SEG Ingeniería. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto estar acá contigo. Bueno, muy amable. Uno piensa en energía, piensa en la electricidad aplicada fundamentalmente a la generación de luz y calor, básicamente, ¿no? Pero me da la impresión de que cuando hablamos de eficiencia energética pensamos solo en la factura de la UTE, no pensamos en el ambiente que hay que calefaccionar o que hay que iluminar, y en eso a veces la tradición arquitectónica juega también su partido a favor o en contra, ¿no? Las casas, en términos generales, ¿no? El hábitat uruguayo es el adecuado, por ejemplo, para el invierno. Me refiero a las aberturas, a las terminaciones, a la aplicación de ciertos materiales. Me das pie para hablar de muchas cosas, Sí. De la electricidad, de las tarifas, de la eficiencia energética. Vamos a tratar de ir conversando. Quería empezar por las casas para no empezar por la... De acuerdo, solo como puntapié inicial, Sí. te digo que estamos acostumbrados a llamarle a la factura de la UTE, de la energía eléctrica, Sí. la factura de la luz. De la luz, es cierto. Y en realidad deberíamos llamarle la factura del agua caliente, porque el último estudio técnico muestra que el 37% del costo total de la factura de UTE se va en calentar agua. El agua para bañarnos y eventualmente cocinar. Sí, pero básicamente para bañarnos, no nos damos cuenta que una familia tipo, si se bañan todos los días, no sé cuántos cientos de litros pueden llegar a usar, ¿no? 37% de la factura de UTE se gasta en agua caliente en un hogar promedio, Claro. según el último estudio disponible. O sea que ahorrar en agua caliente quizás sea un primer punto a En la cuenta considerar. de la luz. Exactamente, que deberíamos llamarlo la factura del calefón, ¿no? Del La calefón. factura de la luz. 37 en el calefón. 37 en el calefón. después? El segundo uso es la refrigeración. Ah, sí. La heladera, sí, son equipos. La heladera la específicamente. heladera. Y después viene el uso de iluminación y luego viene calefacción. Uno no se da cuenta, la heladera, cuando prendés el microondas, pensás que se te va allí un costo importante, pero lo prendés 2 minutos y después lo dejás. Exactamente. Ahora, la heladera está siempre prendida, el calefón también. Energía es tiempo, tantos Sí. kilovatios por horas de uso, Claro. ¿no? Y la heladera está 24 horas, obviamente, acondicionando los alimentos, ¿no? Entonces, en cuanto al agua caliente, tendríamos que pensar en hacer un uso racional del agua caliente, ajustar los termostatos a temperaturas adecuadas. ¿A cuánto? Y 60 grados es más que suficiente. Uno se baña con 40, 42 grados es la temperatura de confort cuando uno 42 mezcla. es cuando decís que está que pela. Es cuando está linda, 40, Bueno, 42 grados claro. es la temperatura con la cual uno se baña cómodo, digamos, confortablemente. Claro que necesita acumular un poco de agua en el calefón, ¿no? Seguro, claro. Salvo que tenga un calentador a gas, que ahí lo normal es tenerlo a 40, 42 grados y con eso es suficiente. Ahora, en cuanto a, si tenemos calefones eléctricos, es muy importante tener timers, si tenemos la tarifa doble horario, que después me gustaría hacerte alguna mención al tema tarifario. Porque eso tiene que ver con la tarifa. Exactamente. Yo te preguntaba por las casas porque me da la impresión de que buena parte de la energía se pierde por las ventanas, esos vidrios, ese tipo de terminaciones que tenemos, que a veces no son las adecuadas en los momentos de frío, pero también en los de calor, ¿no? Efectivamente, es como decís vos, nuestras casas están construidas de una manera apropiada, quizás para un clima más benévolo del que realmente tenemos. O sea, la mayor parte de las casas no tienen vidrios dobles en Uruguay, cosa que en Europa, en los climas fríos, es impensable, ¿no? O en el norte de Estados Unidos, donde hace frío, a nadie se le ocurre tener vidrios simples, claro, o aberturas que no sellen bien, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos construcciones que no son energéticamente muy eficientes, salvo excepciones, ¿no? Porque decimos que Uruguay es un país de clima templado, que en el promedio seguramente lo sea, pero hoy había temperaturas de 4 grados, 5 grados, 4, 5, lo cual quiere decir que podía haber, si había viento, sensaciones térmicas cercanas a 0, ¿no? La temperatura media en Uruguay es 17 grados. O sea, claro, términos medios. Lo que hay ahora.
es templado. Seguro, o sea, templado. lo que necesitarías de acondicionamiento es relativamente bajo. No te olvides que todos... No, está bien, pero en julio y agosto... En invierno sí, no hay duda claro. que necesitas calefacción. Pero quédate tranquila, vieja, que en el promedio tenemos 17, ¿no? Hay que tener la casa en condiciones. En los meses fríos y en los días muy fríos no hay duda que requerimos calefacción y la idea es utilizar un sistema de calefacción eficiente y lo que decías vos, tener una casa desde el punto de vista energético eficiente, que eso implica la envolvente o la cáscara de la casa que esté bien aislada, ¿no? Eso implica tener buenos cerramientos, tener las aberturas con burletes, que eso es relativamente económico de resolver cuando uno tiene infiltraciones entre puerta y piso o entre cierre de ventana y marco. Bueno, y por supuesto, en cuanto a hábitos de uso, digamos, o de costumbre de comportamiento, tratar de ser lo más racionales posibles. Una de las cosas que a mí me gusta siempre resaltar es que el set point de temperatura, o sea, la temperatura que yo elijo adentro de mi casa, tiene que ser racional. O sea, en invierno yo no debería tener 27 grados adentro de mi casa. Es una temperatura caribeña, digamos. Sí. Con 21 o 22 grados 22, es suficiente. ¿no? Claro. Más que eso, además en verano de que... también. Y en verano, en realidad, siempre el rango va un poquito más abajo. O sea, en verano podría ir a 23, 24, en invierno podría ir a 21, 22 para gastar menos energía y tener menos choque térmico al salir de mi casa, ¿no? Claro. Entonces, uno ve, por ejemplo, en apartamentos de Pocitos, ¿no? Claro, Esos que tienen revés. calefacción central. En verano, tener una temperatura un poquito más aguantar alta. 25 grados, Claro, por claro. ejemplo. Y en invierno... 22, 23, 21. Sí, 21 diría que es la recomendación y en verano 24, 25. Decía que uno va a algunos apartamentos de esos depósitos o de otros lados, pero que tienen calefacción central, Sí. donde como el gasto es compartido y bueno, a mí no me importa si gasto un poco más, se ponen temperatura de referencia a veces de 27 grados que uno se muere de calor Sí, ahí claro, adentro claro. en pleno invierno y terminan abriendo la ventana Sí. haciendo un derroche energético absurdo, ¿no? Pero esa es una de las típicas medidas de eficiencia energética que no requieren inversiones grandes, o ninguna inversión, mejor dicho, simplemente ajustar la temperatura a una temperatura razonable. Del mismo modo hay otras recomendaciones, como por ejemplo ventilar la casa por tiempos moderados, o sea, con media hora de ventilar los ambientes es suficiente. Hay lugares donde dejan toda la mañana abiertas las ventanas y con eso, digamos, se enfría todo lo que calefaccionamos antes, lo terminamos de enfriar, hay que volver a calentar las paredes y toda la masa que tenemos adentro de nuestra habitación y bueno, eso es un derroche energético. Y como decíamos, burletes, tratar de aprovechar la luz del sol si tenemos una fachada que da al norte y hay una cortina o una persiana, abrirla durante el día para que le dé el sol y tengamos un calentamiento gratuito. Y cerrarlas de noche para evitar que se escape el frío, ¿no? O sea que tenemos la factura, entre comillas, de la luz, que es la factura del calefón, como tú decías. Luego tenemos en la misma factura la de la heladera. Sí. Allí se va más de la mitad Ahí se va más de la mitad, de lo que pagamos a la UTE. Y claro, hay gente que apaga el calefón, lo prende un ratito antes de bañarse. Sí, Eso es más o menos eficiente. Eso es más eficiente porque un calefón lo que hace es acumular el calor de la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, si yo lo caliento una hora antes de que lo vaya a usar, no tengo el calefón caliente durante las 24 horas, que lo que ocasiona es algunas pérdidas térmicas por la envolvente del calefón, Claro. ¿no? Entonces, evito algunas pérdidas. No hay una diferencia dramática en consumo de energía por hacer eso. Es mucho más importante comprar electrodomésticos, calefones o heladeras eficientes, ahora que tenemos el etiquetado energético. Sí. Buscar siempre refrigeradores o calefones etiqueta A. ¿En qué está la eficiencia en ese caso? ¿En la aislación de la pared. Sí, en el caso de los calefones es eso. En el caso de las heladeras pueden haber otras cosas como los compresores más sofisticados con sistemas de inverters y variación de velocidad para generar el frío de una forma más eficiente. Claro, en el caso de los inverters es una tecnología que se usa en los aires acondicionados, que ese es otro capítulo sobre el cual sería bueno hablar después cuando entremos en la parte de calefacción. Es una tecnología bastante más cara que la convencional, es tanto más eficiente. Sí, es mucho más eficiente. Se puede estimar que ahorran cerca del 40% comprar un equipo de aire acondicionado con inverter. Obviamente es mucho más caro, Sí. en algunos casos es casi el doble de caro. Sí. Entonces hace sentido comprar un equipo más caro cuando yo lo voy a usar mucho tiempo. Si es un aire acondicionado que lo tengo en mi casa de veraneo afuera, lo uso un mes por año, Sí, no vale la pena. no vale la claro. pena porque sí puedo ahorrar 40%, pero muy pocas horas de uso, ¿no? Ahora, si es en mi casa y lo voy a usar para la Claro. calefacción en el invierno
y el frío en el verano, sin duda, es buen negocio gastar más al inicio y comprar un equipo muy eficiente. Bueno, tenemos los consejos para el calefón. En resumidas cuentas, puedo llegar, si tengo esa hora, si lo prendo y me baño dentro de una hora, porque a veces si te bañas de mañana no te vas a levantar una hora antes para... Bueno, puedes tener un timer. Puedes tener un timer, sí. Yo igual diría que si estamos hablando de energía eléctrica, así en el árbol del consejo lo primero es tener la tarifa eléctrica más conveniente, ¿sí? Porque a veces la gente no lo conoce esto y si consumís mucho, digamos, más de 3.000 pesos por mes y tenés la tarifa residencial simple, que es la convencional, probablemente te estés perdiendo mucho dinero, quizás 20%, por no tener la tarifa correcta, que sería la doble horario. Es una tarifa que es doble horario, o sea, la energía vale un poco más en punta y menos en fuera de punta. La punta va de 17 a 23 horas. La gente entonces dice, bueno, pero esa es la hora donde yo estoy en casa, donde prendo la tele, cocino, donde gasto más energía. Pero no se dan cuenta que si hacen la cuenta en promedio de todo el mes, es una tarifa que es mucho más barata y que sugiero fuertemente, digamos, verificar a todos los que nos estén mirando, que revisen su factura de UTE y como es difícil de entender y difícil de explicar aquí, que consulten entre gestiones de UTE o vayan a una oficina comercial de UTE a que los asesoren a ver si tienen la tarifa ideal. Del mismo modo, si gastan poco, pasarse la tarifa consumo básico residencial. Quien gaste menos de 1.500 pesos por mes, digamos, puede ahorrar bastante dinero pasándose a esta tarifa. En el caso del calefón, que tenga una referencia energética más eficiente, ¿vale lo que te puede costar de más el electrodoméstico? Sí, sin duda. Creo que igual la enorme mayoría de los calefones que se venden hoy en día ya son clase A. Ajá. Así que diría que como que ya se impuso, ¿no? Como que el estándar ya es el clase A, ¿no? Ahora, la heladera es más complicado, porque la heladera está prendida desde que la compraste hasta que se quemó. Es decir, los años que te dure. Hay algunos países donde hacen políticas fuertes de eficiencia energética, donde incluso en hogares de bajos ingresos van al hogar y le dicen, te cambio la heladera, gratis, dámela que la tiro y te pongo esta nueva, o te subsidio la mitad del costo. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? El ahorro es también del orden del 30 al 40%. Porque es más eficiente. Porque es más eficiente y sobre todo la aislación de las puertas y de las paredes hace que se pierda el frío que está dentro. Claro. ¿no? La idea es ahí hay una prueba que es muy sencilla, que es poner la mano en la chapa. Si está fría es porque está perdiendo. Exactamente. No es lo suficientemente eficiente. Sí, si vos tocas una heladera y afuera está fría, quiere decir que la aislación es mala y por lo tanto está perdiendo frío, ¿no? Del mismo modo, cuando tocamos algo que está muy caliente, es que está perdiendo calor, ¿no? Claro, un calefón malo, si lo tocas, algunos te quemás porque es una porquería, ¿no? Ya hay que tirarlo. Uno debería tocarlo y no sentir apenas tibio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando. Obviamente hay muchas sugerencias e inquietudes para plantearle a Ernesto Elent, el experto en eficiencia energética. Venimos enseguida.